La entrevista. Mi querido David Peña, siempre es un gusto saludarte, abogado, y pedirte, por supuesto, antes que otra cosa, darte la bienvenida, por supuesto, aquí a La Octava. ¿Cómo estás, mi querido David? Bien, Jesús, gracias. Gracias, como siempre, es un placer también estar con ustedes. Oye, David, pues aprovechamos tu expertise, tu conocimiento, para analizar a fondo un tema que ha generado mucha polémica, el de la prisión preventiva oficiosa. Hoy, durante la mañanera, se presentaron datos, se presentaron cifras, hubo muchas voces que cuestionaron lo que se estaba dando a conocer. En días pasados, el presidente hacía referencia a que esta medida ayudaba a mantener a los delincuentes de cuello blanco, si no mal recuerdo, en prisión. ¿Cuál es la lectura que tú le das a la prisión preventiva oficiosa en todo este marco que se está desarrollando? Mira, pues yo creo que primero hay que hacer una diferenciación, aunque parezca obvia, pero entre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva justificada es aquella que se pide por parte del Ministerio Público a un juez a partir de ciertas consideraciones o ciertos razonamientos. Hay varios, pero entre ellos que la persona se puede ir a la fuga, que no se presenta al proceso, que ponga en riesgo a las víctimas, que tenga recursos para irse del país, entre otras medidas, que tenga otros procesos pendientes, por ejemplo. Mientras que la prisión preventiva oficiosa es aquella que se dicta de forma automática. Esto de oficioso a veces no se entiende, pero es prisión preventiva automática. Te acusa el Ministerio Público de un delito, de uno de los delitos que están en el catálogo de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, y te impone la prisión preventiva sin hacer ninguna valoración extra, sin hacer ninguna análisis sobre tu riesgo de fuga, sobre el riesgo de las víctimas, simplemente por el delito por el cual se te está acusando. Y esto es importante. No se te ha probado ningún delito, no se te ha probado la participación de un delito, simplemente te acusan. Y esa acusación, para que llegues a una sentencia, puede tardar 1 año, 2 o 3. La Constitución te dice que no pueden ser más de 2 años en teoría, pero hay casos, justo como el que se llevó a la Corte Interamericana, en el que tuve la oportunidad de participar, que se llevaron 17 años en prisión preventiva sin sentencia. Es decir, sí se puede prolongar esta prisión preventiva de forma oficiosa, la prisión preventiva se puede prolongar durante muchos años sin que haya una sentencia. Por eso, a nivel internacional, se reconoce como una pena anticipada o una pena adelantada. Incluso sin que tengas una sentencia, ya te están imponiendo una pena de privación de la libertad. Por eso es importante hacer la diferencia entre ambas figuras y la necesidad de que se mantenga la prisión preventiva justificada, en eso coincidimos, pero la necesidad también de que se elimine esta prisión preventiva automática. ¿Hay confusión en el discurso político, mi querido David, o hay simplemente ignorancia del tema? Porque ahorita, como tú lo explicas, pues parecería muy claro y uno pensaría, pues no tendría ni siquiera que haber un debate tal cual se está venido desarrollando. Sí, o sea, a mí me parece que justo no tendremos que tener ese debate. Yo creo que si nosotros colocamos justo en la necesidad de la medida como tal y la posibilidad que tenga un juez de valorar esos elementos, pues yo creo que nadie estaría en contra de que se haga una valoración. El presidente, por ejemplo, dice, es que dejarles al juez esa valoración es un riesgo, pero en todos los sistemas democráticos, quien hace el análisis de esas condiciones es el juez. ¿Por qué? Porque los ministerios públicos que hoy siguen acusando a la vieja usanza hace como 20 o 30 años, no hacen bien la investigación, no hacen bien la acreditación de esos elementos y por lo tanto, pues cuando llegan al juez, el juez no tiene mayor posibilidad de analizar eso que se está integrando de forma deficiente. Y tomo un dato, hoy el presidente y el subsecretario Mejía Verdeja presentaban varios casos como indignantes en donde el juez o los jueces habían puesto en libertad a personas peligrosas, incluso de delincuencia organizada. Y curiosamente, todos los casos que presentó, salvo un par de feminicidios, todos los demás casos eran de la Fiscalía General de la República, de esta Fiscalía General de la República, malintegrando las investigaciones, mal presentando los casos al Poder Judicial Federal, y el Poder Judicial lo que tiene que hacer, sí, respetando los derechos de todas las personas, es ponerlos en libertad. Pero a mí me parece que se salta una parte de la película, se omite la responsabilidad de los ministerios públicos, particularmente de la Fiscalía General de la República sobre los casos que presentó el presidente hoy en la mañana, bueno, Mejía Verdeja, y de las fiscalías de los estados que siguen
manipulando las investigaciones, siguen integrando mal, siguen torturando a las personas y bueno, al final cuando llegan a un juez, pues el juez tiene que valorar todo eso y dejarlos en libertad. No es, en muchos de los casos, no eximo de responsabilidad al Poder Judicial, pero no es en muchos de los casos responsabilidad del Poder Judicial, sino de los ministerios públicos. Esta prisión preventiva oficiosa, David, ha criminalizado la pobreza, es decir, ha ayudado a la criminalización del pobre, del sector más desprotegido del país. Sí, mira, curiosamente, en cifras redondas hay 92,000 personas en prisión preventiva. De ese universo es prisión preventiva tanto justificada como oficiosa. La mayoría de ellas están en prisión preventiva oficiosa. De ese universo, el 70% es gente pobre. De ese universo, la gran mayoría tienen apenas estudios de primaria y los ingresos que presentan estas personas que están en prisión preventiva son menos de 2 salarios mínimos. La mayor cantidad de la gente que está adentro en la cárcel en prisión preventiva es gente pobre, gente con escasos recursos, gente con bajo nivel educativo. Muchos de ellos están, por ejemplo, por robo en sus diversas modalidades o robo a casa habitación. No se trata de estos grandes criminales, de estos grandes de cuello blanco que señala el presidente. Curiosamente, las personas que están por estos grandes delitos, muchos de ellos pueden tener sus procesos en libertad porque justo tienen derecho a una defensa, pagan un buen despacho de abogados y se van con el juez a acreditar todos estos elementos y pueden tener su proceso en libertad. Por eso se ha centrado mucho la discusión. Claro que desde la representación del caso que llevamos a la Corte Interamericana, le hemos dicho al presidente que coincidimos con el discurso, coincidimos con la necesidad de revisar la medida, pero que también coincidimos en que se ha focalizado y se ha ensañado con los más pobres, se ha criminalizado a la gente más pobre con esta figura de prisión preventiva oficiosa. Finalmente, querido David, te voy a pedir una especie de especulación. ¿Por dónde crees que vaya la Suprema Corte desde tu expertise? ¿Por dónde crees que vaya esta discusión en el máximo tribunal? Mira, hasta ayer yo vaticinaba que le faltaba un voto para obtener la mayoría al ministro presidente, que es el que está impulsando esta posición. Con la declaración de hoy del presidente, donde él mismo se asume, es palabra mía, traicionado por los ministros que él propuso, creo que sí van a alcanzar la mayoría para declarar la inconvencionalidad de la medida, es decir, para decretar que la prisión preventiva oficiosa no se pueda seguir utilizando en México como se ha venido utilizando, suspender, digamos, la aplicación de esa medida y pues ordenar o pedirle al Congreso de la Unión que legisle en consecuencia para pues tener una medida que sea simplemente la prisión preventiva justificada con estos análisis, con estas ponderaciones caso por caso, con análisis de riesgo y que se elimine la prisión preventiva oficiosa, que será, insisto, ahí coincidente, si es que se logran los votos, con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría estar dictando en los próximos meses en la sentencia del caso de Daniel García y Reyes Alpizar, que, dicho sea de paso, fue el caso que trajo a colación toda esta discusión en México, porque pues a una semana de la audiencia en la Corte Interamericana es que la Suprema Corte de Justicia fija la posición sobre este tema y pues ha derivado ya en estas 2 semanas de intenso debate en México. Mi querido David Peña, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos para la octava, oye. Gracias a ustedes como siempre, mi estimado Jesús, y ya sabes, a la orden. Gracias, fuerte abrazo. Abrazo.